Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Muy buenas noches a todas las familias guatemaltecas que nos ven a través de la señal de TV Azteca Guate. Hoy desde Xela estaremos transmitiendo un evento especial en directo desde el campus San Alberto Hurtado de Quetzaltenango en la Universidad Rafael Landívar, a quien por supuesto agradecemos la hospitalidad para recibirnos en esta noche. Los espacios de participación, como saben, son claves, especialmente en los momentos que se viven en el país. Mucho se habla de que Guatemala está cambiando y así está sucediendo, se está transformando y esos cambios deben ser conocidos para formarse una opinión y tomar acciones concretas como sociedad y por supuesto como autoridades. Y en este momento importante que se vive no solo en la capital, sino también en cada uno de los rincones del país de la eterna primavera. Por eso, hoy arrancamos este programa especial desde Xela en Quetzaltenango para poder conversar de este y otros temas, porque hay muchas cosas que platicar. Conversaremos con un invitado especial y tendremos un diálogo abierto con él. A quienes nos siguen desde sus casas, los invitamos a participar usando el hashtag DiálogoAbiertoGT para que seamos muchos con los que podamos aportar e intercambiar opiniones y por supuesto conocer sus ideas. Hoy tenemos la participación de distintos sectores de la comunidad de Quetzaltenango. Académicos, pueblos indígenas, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes están aquí hoy sentados. Grupos diversos se reunieron para sumarse a este diálogo abierto con el interés en conversar de estos cambios, aportar su visión y escuchar también la postura de nuestro invitado especial. Queremos también saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, como la gobernadora de Quetzaltenango, Mayra Leticia López Sosa, a quien por supuesto le pido a los presentes que le brindemos un fuerte aplauso. También nos acompaña en este excelente campus, en este excelente escenario, la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado. Todos estos participantes están aquí precisamente para hacerle sus preguntas a nuestro invitado especial, y me refiero al presidente de Guatemala, al doctor Bernardo Arévalo. El presidente Arévalo está aquí en Xela para desarrollar este segundo diálogo abierto. Este no solo es un proceso de escucha, sino también permite que nuestro presidente responda, informe y cuente sobre las diferentes acciones que el gobierno impulsa. Señor presidente Bernardo Arévalo, lo invito a pasar. Bienvenido, muy buenas noches. Luis Armando, muy buenas noches. Muchas gracias. Una fría noche, pero con todos los invitados se siente el calor de Quetzaltenango. No, está perfecta la noche, la temperatura ideal. Así es, pues estamos aquí para escuchar, y lo platicábamos hace unos instantes, un año con el que se ha estado trabajando muy de cerca con la sociedad guatemalteca y que por supuesto aún queda mucho camino por recorrer. ¿Qué es lo que podemos platicar con los guatemaltecos sobre las acciones que ya se han realizado y todas estas tareas pendientes que se tienen para el resto de la administración que a usted le queda? Bueno, en primer lugar quiero darle un agradecimiento a todos los presentes por haber aceptado esta invitación y venir a este diálogo abierto a la Universidad Rafael Landívar, a TV Azteca, señora gobernadora, por ahí
¿Cómo está? Qué gusto. Y de verdad a cada uno y a cada una de ustedes, porque es un gusto estar aquí en esta ciudad donde crecen mis nietos y donde vive mi hija que está ya al lado de mi esposa. Y estamos acá para, precisamente como lo dice la invitación, para tener un diálogo abierto. Nosotros, en este gobierno, nosotros creemos que venir a dialogar es fundamental y que el diálogo comienza por escuchar. Creemos que quien no escucha no entiende y quien no entiende no sabe cómo resolver los retos que tenemos. Y nosotros estamos acá precisamente para responder a la confianza que nos ha dado el pueblo de Guatemala para dar respuesta a los retos que encontramos para el desarrollo de nuestro país, para el bienestar de todas las personas, para el objetivo de lograr que Guatemala sea una nación en donde toda la gente, todas las personas, en su riqueza cultural y su riqueza étnica, todos vivamos en dignidad. Así que estamos acá en este ejercicio de diálogo porque creemos en el principio de diálogo y lo practicamos no únicamente en este ejercicio en donde yo estoy haciendo aquí una rendición de cuentas, sino porque es una práctica cotidiana que hemos desarrollado a lo largo de nuestra gestión. Venimos ahora a presentar el resultado de los trabajos que hemos tenido en este primer año de gobierno, un año complejo, un año intenso, un año en donde hemos aprendido mucho, aprendido de los errores que hemos cometido y aprendido de los logros y de los aciertos que hemos logrado alcanzar y que presentamos a ustedes en el informe, que pues no se los voy a recitar, pero ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar, está a consultar, página de gobierno, bajar de internet, pueden ver, y ahí están todos los datos concretos que nos dicen a nosotros cuánto hemos avanzado en esta tarea que nos hemos fijado con ustedes para poder generar resultados y cuánto nos falta por alcanzar. Y es una tarea que ha sido el producto de un trabajo en equipo y de un trabajo en donde han colaborado el gabinete, por supuesto, los compañeros del Congreso de la República, pero también las personas de los distintos sectores con quienes nos hemos venido reuniendo, trabajando para poder presentar esta cosecha, porque ha sido un año de trabajos, pero ha sido un año de logros. Y tenemos cuestiones concretas como un número de remozamiento de escuelas que en un año duplica lo que se hizo en 4 años en la administración anterior. Hemos logrado duplicar el presupuesto en el Ministerio de Educación para lograr dar instrumentos útiles de estudio para los niños, y este año van a tener los niños una cantidad de libros de estudio en todo el sistema público como no lo habían tenido antes, porque precisamente hemos invertido en esa educación. Hemos avanzado en salud. Ahora estamos en una situación en donde tenemos el 92% de abastecimiento en los 48 hospitales del país, y eso es inédito. Y vamos a seguir trabajando porque el objetivo es lograr que tengamos esos niveles de abastecimiento en toda la red de atención primaria, secundaria, terciaria. Pero además vamos avanzando, hemos construido el doble, más del doble, en un año, de los puestos de salud que construyó el gobierno anterior en sus 4 años, aparte de los que se han remozado. Tenemos 3 hospitales en construcción que vamos a poder entregar
espero yo, hacia finales de este año y comienzos del próximo, en Sololá, en Joyabaj, en Chiquimula, otros 3 que están siendo diseñados. Es decir, estamos avanzando en distintas áreas. Tenemos un programa de vivienda que realmente le va a dar la posibilidad de tener acceso a la población a un techo propio como no se había logrado hacer anteriormente. Y en seguridad, que es un área donde sabemos que tenemos que trabajar muy arduamente, hemos logrado terminar el año con la tasa de homicidios más baja en 30 años. Una tasa que además ha recuperado la dirección a la baja, con una baja en crímenes como robos de vehículos, asaltos y robos de casas, pero en donde sabemos además que tenemos que seguir trabajando porque no es suficiente. Tenemos que llegar al punto donde los guatemaltecos y las guatemaltecas pueden circular de manera libre por sus barrios, por las calles de la ciudad, y para eso estamos contratando cada vez más policías. Este año 3.500, seguiremos el año entrante. Queremos llegar a 12.000, esa es nuestra meta, porque sabemos que es el número que necesitamos para lograr tener suficiente presencia en todo el país. Pero ya llevamos 3.500 y estamos construyendo comisarías y estamos rescatando el sistema penitenciario de las manos de los criminales que francamente lo tenían a su servicio, como empezamos a hacer en la cárcel que se llamaba El Infiernito y que hoy se llama Renovación 1. Pero nada de eso que estamos haciendo hubiera sido posible si no hubiéramos asumido la lucha contra la corrupción como un esfuerzo frontal, porque ese fue el mandato que ustedes nos dieron. Creamos una Comisión Nacional contra la Corrupción, una comisión donde se sientan funcionarios de gobierno, pero también participa la sociedad civil, donde hay representantes del sector empresarial, donde hay representantes de los pueblos originarios, donde hay representantes de la academia, y que juntos han empezado a construir el entramado que nos va a permitir que la administración pública se desarrolle de manera cada vez más transparente, cada vez más eficiente, un código de ética que ahora está en el escritorio de todo funcionario. Una red de integridad, porque en cada institución del Estado ahora hay una persona responsable de monitorear la aplicación de ese código, de las leyes, capacitar a las personas y trabajar y colaborar con las otras instituciones para lograr hacer estos avances. Es una comisión que ha ayudado a nuestros ministros, a nuestras ministras, a los secretarios de Estado a presentar más de 200 denuncias por casos de corrupción que han encontrado y que tienen la determinación de ir avanzando para que efectivamente tengamos cada día una administración más libre de ese cáncer que nos había carcomido la vida, que es la corrupción. No podemos garantizar que en toda la administración pública, con sus decenas de miles de funcionarios y servidores, no vaya a haber quienes intenten seguir adelante con prácticas corruptas. Pero sí les podemos asegurar que nosotros tenemos el compromiso para no permitir estas prácticas, con una política de cero tolerancia a la violación de un funcionario de cualquier nivel que sea a estos principios fundamentales, porque tenemos la determinación de arrancar de nuestras instituciones esta mala hierba que se llama la corrupción y que ha impedido hasta ahora que empecemos a tener los frutos que ahora empezamos a poner sobre la mesa. Y queremos seguir adelante. Esta es nuestra primera cosecha, el resultado de un año intenso, de un año complicado, un año de mucho aprendizaje, pero de donde estamos sacando todas las lecciones que nos van a permitir seguir adelante, porque tenemos esa visión, tenemos el compromiso, sabemos a dónde vamos,
tenemos las metas, los objetivos que estamos persiguiendo y la determinación para seguir trabajando y lograr que la cosecha de este año que estamos comenzando y la que vendrá después y la otra que le seguirá sean cada vez mejores y cada vez confirmen que en Guatemala sí podemos tener servidores públicos que sirven al público e instituciones que cumplen sus funciones, las funciones para las que han sido creadas. Y por eso estoy acá, para conversar con ustedes sobre esos logros, sobre esos sueños y sobre el compromiso de trabajo que tenemos con ustedes. Bien, ¿le parece si antes de iniciar este diálogo con la sociedad, con los invitados que se encuentran aquí con nosotros en este hermoso campus en Quetzaltenango, vamos a una pausa comercial, pero queremos invitar a las personas que nos ven desde casa y que nos siguen a través de las diferentes plataformas que utilicen el hashtag Diálogo Abierto GT para que puedan estar en contacto con nosotros y por supuesto también hacerle alguna pregunta desde la comodidad de su casa, ¿le parece? Con mucho gusto. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Diálogo Abierto con el presidente. Un año es un ciclo y en cada ciclo sembramos sueños, cultivamos esfuerzos y avanzamos juntos. Hoy tenemos la primera cosecha. Estamos recuperando la dignidad de Guatemala, con vivienda para nuestras familias, educación para el futuro de nuestros hijos, salarios justos, apoyo a jóvenes, medicamentos en hospitales y competencia justa para emprendedores. En este primer año de gobierno, juntos hemos dado pasos firmes por Guatemala, construyendo con honestidad para cosechar un futuro digno para nuestro país. Un año es un ciclo. Nuestro sueño empezó con el deseo de tener una casa propia para darle un lugar seguro a mis hijas. Pensé que esto era inaccesible para cualquier guatemalteco, pero nosotros ahora logramos tener la oportunidad, en este caso, de poder optar a una vivienda digna. Sí se puede. Con este programa, con las tasas y con los plazos, muchísima gente va a tener el techo que le va a dar certeza a la dignidad de la vida de su familia. La corrupción quema y afecta a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Es por eso que como gobierno decidimos trabajar firmemente para evitar que nuestro futuro se convierta en cenizas. Entra a tablero.cnc.gov.gt y mira qué acciones estamos tomando para acabar con la corrupción. Con transparencia, Guatemala sale adelante.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de Diálogo Abierto con el Presidente, en vivo y en directo desde Xela. Y estamos precisamente en el campus San Alberto Hurtado de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landívar. Ya lo sabe, usted se puede poner en contacto con el presidente Bernardo Arévalo a través del hashtag Diálogo Abierto GT para poder platicar. A continuación estaremos entrando al espacio de preguntas y respuestas. 15 personas estarán haciendo sus preguntas al presidente y por supuesto usted también lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales. Y vamos a comenzar con una de las primeras participantes de esta noche. Me refiero a Miriam Verónica Maldonado Reyes. La molesto, por favor, si nos ponemos de pie. Muy buenas noches. Bienvenida. La molesto, por favor, si nos regala su nombre y a qué sector representa. Muy buenas noches, señor presidente. Bienvenido a Quetzaltenango. Es para mí un honor estar con usted. Soy Miriam Maldonado, directora académica de Universidad Mesoamericana, sede Quetzaltenango. Y pues tenemos algunas inquietudes, más que todo con lo que usted planteaba a un principio, que sería, ¿su gobierno piensa implementar medidas para mejorar el urbanismo y el desarrollo urbano sostenible dentro de nuestro departamento, de manera que pueda garantizar un crecimiento ordenado, accesible y respetuoso con el medio ambiente? Muchas gracias, doña Miriam, gracias por su pregunta. Tal vez hay que comenzar por recordar que en el caso del desarrollo urbano, del urbanismo en general, la responsabilidad está compartida entre los gobiernos municipales y el gobierno de la República, que apoya, pero que no tiene una responsabilidad central. Y nosotros, por supuesto, que estamos con la plena disponibilidad de apoyar en áreas específicas que son de mucha importancia para el crecimiento ordenado de las ciudades y su ordenamiento dentro del territorio de un departamento. Empecemos por el desarrollo de las carreteras. Es un área en donde hemos visto el abandono histórico que ha existido del desarrollo de las vías primarias, secundarias, las vías que cruzan nuestras ciudades y que nos conectan, y nosotros ahí tenemos ahora un plan muy concreto de apoyar a las distintas municipios con obras que se hacen desde el gobierno central por medio del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, pero que son una contribución concreta para el desarrollo urbano porque permiten ordenar los flujos y el tránsito. Tenemos también, por ejemplo, mucho interés en apoyar a las municipalidades en los temas de tratamiento de aguas y de residuos, que es un área donde no ha existido suficiente atención, suficiente inversión, y es necesario desarrollar los esfuerzos para lograr avanzar. Esta es una responsabilidad de las municipalidades. Nosotros estamos a través del INFOM y a través del Ministerio de Ambiente dispuestos a apoyarlos y a colaborar. Y en general, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guatemala, estamos colaborando en el desarrollo del metro de la ciudad y otras obras que podremos ir discutiendo con las autoridades ediles, en el caso de Quetzaltenango, en su momento, en el marco de los planes de desarrollo departamental que nosotros vamos a poner en práctica. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. También hay otros sectores que tienen inquietudes por formar parte de este diálogo y me refiero a los jóvenes. Por aquí se encuentra Héctor. Te molesto, Héctor, por favor, nombre completo y al sector que representas. Gracias. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Héctor Rodas Garzona. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de esta universidad y mi pregunta era, este 2025, ¿cuáles serán las políticas de gobierno que se van a implementar, especialmente en el tema de seguridad fronteriza, en el caso de las comunidades que se encuentran aledañas a México, y atención al migrante, con los diferentes escenarios que supone el regreso de Trump a la Casa Blanca? Muy buena pregunta. Lo primero es el tema de seguridad fronteriza, que es un tema en el que nosotros venimos ya ocupándonos desde el primer día de nuestro gobierno. Nosotros hemos entendido que Guatemala tiene
un reto enorme en términos de seguridad porque tenemos una frontera muy larga y muy porosa con México. La frontera con Honduras y El Salvador es también porosa, pero es más pequeña. Y lo que hemos hecho es tener un esfuerzo muy especial en coordinación con el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, y con el Ministerio de la Defensa, para ir generando, elevando los niveles de seguridad que permiten que el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, tenga cada vez un mayor control de su frontera. Lo vimos en el momento precisamente en el que tuvimos del otro lado una crisis de seguridad y del lado nuestro inmediatamente hubo una reacción coordinada de las distintas instituciones del Estado, por un lado para atender a las personas que venían y por el otro lado para blindar la frontera para que no hubiera una penetración y un rebalse de esta violencia en nuestro país. Y esas visiones de seguridad, ese se llamaba el plan Cinturón de Fuego, por ejemplo, esas visiones de seguridad para proteger la frontera van a continuar. Y es más, ahora estamos con el gobierno de la presidenta Sheinbaum en un diálogo para coordinar acciones que nos permitan desde ambos estados ir combatiendo los distintos tipos de tráficos que se aprovechan de la porosidad de nuestras fronteras. El tema de los migrantes, voy a romper el tiempo porque la verdad merece una respuesta más dedicada, más larga, no puedo hacerlo en el tiempo, pero es muy importante. Estamos enfrentando ahora un momento de incertidumbre porque tenemos un anuncio de que el gobierno norteamericano va a endurecer sus políticas de migración, pero no tenemos certeza de qué es lo que van a hacer. Nosotros lo que tenemos claro es que en primer lugar tenemos que tener una capacidad de diálogo con propuestas ante las autoridades norteamericanas para poder entablar un diálogo alrededor del manejo de estos flujos. Pero aparte, estamos preparándonos desde ya para recibir a los guatemaltecos y las guatemaltecas que, como producto de esas políticas, retornen a nuestro país. Y queremos hacerlo de una manera que garantice la dignidad de este proceso y que los reciba no como una crisis, sino como una oportunidad. ¿A qué me refiero? Creemos que con estos retornados, gente que va a volver a Guatemala, van a venir capacidades, habilidades, saberes, recursos que pueden alimentar y ser destinados para la economía de Guatemala. Por ejemplo, va a venir mucha gente, posiblemente, que habla inglés y que tiene experiencia en las industrias de la hospitalidad y que nosotros necesitamos porque tenemos un sector turístico que está creciendo. Este año rebasamos la meta de los 3 millones y crecimos en un 13.7% en el sector turístico y se espera que siga creciendo. Necesitamos y podemos hacer que estas personas entonces entren a enriquecer esta fuerza de trabajo que tenemos. Esa sería la tercera área de atención, en donde vamos a poner a las instituciones del Estado a trabajar intersectorialmente para poder identificar capacidades y habilidades, para poder certificarlas, para poder dar becas en el caso que fuera necesario, pero también para poder trabajar coordinadamente con el sector privado para identificar cuál es la demanda que existe de cierto tipo de habilidades que nosotros podamos ir identificando. La segunda etapa de esta atención va a ser en el proceso de tránsito y de acogida, donde tenemos que estar seguros de que se hace en condiciones dignas. Por eso estamos ya trabajando, ampliando las instalaciones a donde van a llegar, porque las personas que llegan seguramente la mayoría van a llegar por vía aérea, para crear condiciones adecuadas, incluyendo la posibilidad de establecer albergues, porque probablemente haya algunos de ellos que les va a tomar un par de días volver a identificar a dónde van a ir, algún familiar o cómo se van a reinsertar.
Esa segunda etapa lo que cuida es la dignidad del proceso de tránsito y de su reingreso. Pero la primera es apoyarlos en la condición y en la situación que están enfrentando en sus lugares de residencia. Estamos fortaleciendo la red consular, estamos aumentando las capacidades que tienen nuestros consulados, estamos nombrando expertos legales y expertos en protección, estamos llegando a acuerdos con otros países como México, por ejemplo, para establecer una colaboración de atención consular donde sea necesario, y va a haber una aplicación que se va a presentar en los próximos días, en donde nosotros, cualquier residente guatemalteco en Estados Unidos, va a poder bajarlo, instalarlo en su teléfono, y va a ser un mecanismo en el cual el gobierno, por vía de su red consular, le va a estar enviando información fidedigna y actualizada, real, no especulaciones, información que les sirva a las personas para poder enfrentar la situación en la que se encuentran, y en donde también se va a poder enviar mensajes para advertir sobre cualquier tipo de situación que se esté dando. De manera que estamos preparándonos para una situación que depende de nosotros la medida en que la convirtamos en una oportunidad para enriquecer las capacidades de nuestro país. Y perdón por haberme extendido, pero eran 2 preguntas por el precio de una. Como usted lo menciona, señor presidente, pues este temor o este riesgo que existe, pues que se convierta en una fortaleza al recibir a los guatemaltecos que vienen de los Estados Unidos, que en primer lugar regresen a su tierra y por supuesto que den fortaleza a diferentes sectores. Vamos a pasar a la siguiente pregunta por acá. Permiso. Muy buenas noches. Su nombre, por favor. Buenas noches. Bienvenido, señor presidente. Soy Claudia Hernández, directora de su casa, el campus San Alberto Hurtado de la Universidad Rafael Landívar, aquí en Quetzaltenango. Como bien lo puede ver, la mayoría de nuestra población es gente joven, menores de 30 años. En este sentido, hay 3 vocaciones claramente identificadas para el territorio: la prestación de servicios educativos, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de actividades productivas. Tomando en cuenta esto, ¿qué acciones se prevén desde el Ejecutivo, tanto en términos de prioridades estratégicas como de asignación presupuestaria, para potenciar el desarrollo integral e inclusivo de nuestro territorio? Gracias. Muchas gracias, doña Claudia, y gracias por alojarnos. Bueno, el desarrollo inclusive es el resultado de los esfuerzos que se van a hacer de las distintas instituciones para cumplir con su cometido y hacer las inversiones que se necesitan para lograr el desarrollo o dar los servicios que tienen establecidos. Pero aquí estamos hablando de una condición particular, porque lo que tenemos en nuestro país ahora es una situación que debemos considerar como una enorme oportunidad, y es el bono demográfico, que hace que nuestro país tenga, la mayoría de los guatemaltecos vivos y guatemaltecas vivos hoy son jóvenes. Jóvenes que, si les damos las herramientas, si les damos las capacidades, si los apoyamos en su desarrollo, van a ser los que tienen esa capacidad de convertirse en la generación que transforma el futuro de nuestro país. Nosotros por eso estamos ahora, ya hemos creado el programa de becas Nuestro Futuro, ya tenemos asignados los primeros fondos, son 500 millones de quetzales iniciales, va a seguir creciendo, y estamos en el proceso de terminar de diseñar el mecanismo mediante el cual este programa de becas, que es el más grande que ha tenido el país, va a permitir que estos jóvenes tengan acceso a la educación postsecundaria que escojan, ya sea en universidades nacionales, también en universidades internacionales, pero además con una franja para estudios técnicos para quienes no están llegando
o no quieren seguir una carrera de tipo universitario. Facilitar estas capacidades va a ser fundamental para lograr formar el capital humano, que es nuestra principal riqueza y que es uno de los elementos centrales para el desarrollo de nuestro futuro. Bien, por acá tenemos otra pregunta, señor presidente. Buenas noches. Chonte tungambil, hongolbel te anihanel, tumsule, tohotnam te trelhu, sule tsalahbil, kanane, tunsule matsule yolel, hukele, ahotnom, mam, nom kiche, sulakejo, mos, atetejo, ambil tejal. Una buena noche, señor presidente. Un gusto tenerlo en el departamento de Quetzaltenango. Soy Viviana Ramírez, Maya Mam, originaria del municipio de Cabricán, uno de los municipios últimos que están en el norte de este departamento. Y en relación a mi pregunta, quisiera empezar contextualizando que el departamento de Quetzaltenango pues tiene una herencia cultural, enfrenta desafíos en su desarrollo integral, y a pesar de ser un eje económico y educativo en el occidente del país, las comunidades mayas de la región sufren desigualdades persistentes en áreas como infraestructura, acceso a servicios básicos, salud y educación. Muchos programas implementados en el pasado han sido percibidos como asistencialistas o de carácter clientelar, sin abordar de manera estructural las necesidades de largo plazo. Dado entonces el papel estratégico de Quetzaltenango en el desarrollo nacional y la importancia de responder las necesidades de las comunidades mayas de manera estructural, ¿qué planes concretos tiene su gobierno para promover un desarrollo integral en esta región, asegurando que no se limite a programas asistencialistas o clientelares, sino que fomente la autosuficiencia, la equidad, el fortalecimiento de las capacidades locales y que esta planificación venga desde las comunidades y no desde la ciudad capital como ha sido hasta ahora? Muchas gracias. Gracias, doña Viviana. Bueno, la respuesta está en el cierre que usted le dio a su pregunta. Nosotros creemos que para lograr que efectivamente el desarrollo empiece a atender las necesidades de los pueblos originarios que han sido marginados y discriminados por cientos de años, hay que pensar en las soluciones con ellos, no para ellos. Hay que hacerlo de una manera en donde las comunidades se convierten, los pueblos originarios se convierten en protagonistas del desarrollo de las respuestas que se les puede dar desde el Estado a las situaciones que están viviendo. Eso en Quetzaltenango, pero también en Izabal, con los hermanos garífonas, con el pueblo xinca, en todo el territorio nacional donde tenemos esta riqueza pluricultural que nos caracteriza. Nosotros lo estamos haciendo de una manera muy concreta, porque creando mecanismos de trabajo conjunto y de diálogo con los liderazgos indígenas. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, mediante el mecanismo de diálogo entre la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios y el Presidente de la República, que nos reunimos una vez cada mes, el tercer jueves de cada mes. El liderazgo de todos los pueblos se reúnen con el presidente y miembros de su gabinete, precisamente para desarrollar y analizar una agenda de trabajo que es construida en conjunto y que es una respuesta alrededor de problemas muy concretos que enfrentan los pueblos originarios en el proceso de dar la respuesta de desarrollo que usted menciona. Eso nos permite discutir temas que son generales para todos los pueblos indígenas, mayas, garífonas, xincas. Pero además tenemos un segundo mecanismo, y es que somos específicos con los distintos pueblos, a pedido de estos pueblos, en el cual nos sentamos junto con sus liderazgos, los funcionarios de gobierno, para desarrollar una agenda específica de trabajo. Y entonces firmamos una agenda de trabajo que es ya compromisos puntuales
que responden las necesidades específicas que estas comunidades tienen. Ya tenemos ahorita creo que 9 acuerdos firmados a nivel bilateral. Tenemos un acuerdo con el pueblo garífona, con el pueblo xinca, con el pueblo ixil, con las comunidades de Santa Lucía Utatlán, etcétera. Son 9 con el pueblo chortí. Tenemos 9 acuerdos y seguimos adelante, porque el objetivo nuestro es estas agendas de trabajo que son muy concretas, muy específicas. Por ejemplo, en el caso del pueblo garífona, lo traigo solo como ejemplo, ha sido una demanda de participar en el desarrollo de la industria turística en el área de Livingston, por ejemplo, y estamos trabajando con ellos alrededor de eso. Eso se integra en los planes de desarrollo departamental. Nosotros estamos ahorita en el proceso de poner en práctica un mecanismo de gobierno local que va a transformar la forma como funciona la administración pública, porque va a crear gabinetes departamentales que van a trabajar bajo el liderazgo, en este caso de la gobernadora, para implementar el plan de desarrollo del departamento de Quetzaltenango, que va a ser el resultado de las distintas políticas sectoriales que se tiene, pero que van a quedar en un solo documento. De esa manera nosotros estamos involucrando e incorporando de manera participativa a las comunidades para que vayamos trabajando juntos las medidas que necesitamos darles a su desarrollo. A usted, doña Vivienda. Bien, por este lado tenemos otra pregunta, señor presidente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente. Sea usted bienvenido a la ciudad de La Estrella. Es un gusto para nosotros tenerlos acá, tenerlos también a la primera dama de la nación. Con respecto a la pregunta, nos gustaría saber, yo pertenezco, primero que nada, a lo que es la Asociación de Desarrollo para el Fortalecimiento de las Mujeres Indígenas de Quetzaltenango. Aparte de ello, pues a la empresa gerente general de la empresa Chocolate Aroma de Luna Quetzalteca. En el caso del tema vivienda, nos gustaría saber qué metodología ustedes estarán utilizando en cuanto al departamento de Quetzaltenango para que las personas más vulnerables que no cuentan con una vivienda, estoy hablando en su mayoría de mujeres madres solteras, de personas de la economía informal, que sabemos que dan un gran aporte a nuestro país, de que en la metodología que ustedes utilizarán para que el banco sea accesible en darles el apoyo para las viviendas, ya que sabemos que muchas personas no cuentan con un aval en lo que es el Banco de Guatemala, por ejemplo, en el Banco Crédito Hipotecario. Nosotros tuvimos una visita, un acercamiento y nos dijeron que aún no tenían ninguna información. Nos gustaría saber en cuánto tiempo ustedes avalarán ello, y aparte de esto, ¿qué hacer con las personas que están en números rojos? Porque sabemos que hay mucha gente que por diversas circunstancias carece de poder optar a dicho banco. Entonces nos gustaría en este tema saber qué hacer con esta población vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, el programa de Tu Primera Casa, Mi Primera Casa, es un programa que está destinado para hacer accesible la posibilidad de tener techo propio para sectores de población que en las condiciones normales del mercado inmobiliario sencillamente no tienen posibilidad. Son personas que ganan entre un salario básico mínimo hasta 4 salarios mínimos, y en ese rango pueden aplicar a este crédito que sí efectivamente se maneja desde el Crédito Hipotecario Nacional, y que está construido con facilidades que no se encuentran en ningún otro programa. Tienen una tasa del 5 o del 5.5%, dependiendo del tamaño del crédito. Se pueden obtener créditos hasta de 670,000 quetzales, que es una suma considerable, decente para tener ya una buena casa, y se pueden pagar en 40 años. Estas son condiciones que se pueden implementar desde el Crédito Hipotecario Nacional, porque es un banco estatal.
cuyo objetivo no es el lucro. Entonces está operando con el propósito de lograr hacer accesible la vivienda a gente que no la podría tener de otra manera. La idea es tratar de lograr y facilitar que la vivienda llegue a las personas que pueden están en este rango de ingresos, que es un rango realmente muy amplio, un salario mínimo a 4, o sea, es realmente viable. A partir de ahí poder hacer la adquisición de su vivienda. No se trata de un programa que está construyendo vivienda. O sea, el Estado no va a construir barrios a donde va a ir a la gente, sino la gente puede ir y buscar en el mercado inmobiliario, en los lugares donde vive, una colonia, puede ir, escoger cuál es la que le gusta, siempre y cuando esté en un proyecto que está asegurado por el FHA, el Fondo de Hipotecas Aseguradas, y entonces lograr hacerlo. Ya hay proyectos que se han abierto en Jutiapa, en Santa Rosa, y nosotros estamos tratando, es una oportunidad para hacer una invitación a que los desarrolladores inmobiliarios en todo el país desarrollen proyectos que puedan atraer a gente que puede ir a buscar esos créditos. Con el crédito hipotecario hemos hablado de la situación que se encuentra de la gente que está en la informalidad y que entonces necesita tener un tratamiento especial, y seguramente lo que se refirieron es que estamos buscando la forma para poder facilitar un crédito de esa naturaleza. Pero ahorita el crédito ya está abierto y funcionando para todas las personas que pueden acreditar, y para el resto de las personas el crédito está buscando mecanismos que permitan facilitarlo. Por este lado tenemos otra pregunta, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido a Xela. Yo represento a la Iglesia Católica, soy el vicario general de la Arquidiócesis de Los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, y siempre me he desempeñado en el área de educación y descubro cada día en las aulas, también soy catedrático universitario, que muchos jóvenes quisieran estudiar, pero no tienen los recursos. Hay jóvenes que incluso tienen que dejar, si empezaron la U, la dejan porque pues tienen que ganar algo para cubrir sus necesidades básicas. Entonces es algo preocupante, y a veces a mí me gustaría ser millonario para poder ayudar con becas a los jóvenes, porque estoy consciente que Guatemala saldrá adelante si se implementa, si se educa a la gente. Entonces mi pregunta es, ¿qué estrategias puede implementar el gobierno central en conjunto con otras dependencias departamentales como el Ministerio de Trabajo, que permita a los jóvenes acceder a puestos de trabajo y continuar con su formación académica? Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, tal vez empecemos por el hecho de que nosotros sí tenemos contemplado que en el programa de becas, nuestro futuro, las becas universitarias puedan incluir una suma para mantenimiento de la persona, no únicamente el costo de la educación, porque reconocemos que precisamente mucha gente se encuentra en la situación de tener que, además de pagar los estudios, tener un trabajo para lograr tener el ingreso necesario. De manera que es algo que estamos construyendo en el marco del programa de becas. Especialmente va a ser relevante lo que logremos hacer en las becas que vamos a destinar a capacidades técnicas, en donde vamos a estar buscando mecanismos que nos permitan capacitar a la gente, pero al mismo tiempo permitirles hacer un stage, una formación en centros en donde esas
habilidades particulares se estén desarrollando. La suma que nosotros hemos destinado ahorita para todo el programa de becas, ahorita son 500 millones, va a seguir creciendo porque la expectativa logremos recursos inclusive de otros países para poder complementar los que nosotros hacemos, y en este sentido ya hay algunas conversaciones con algunos otros países. Pero es en este nivel donde podemos lograr buscar la respuesta que nos permita casar la educación de la persona con la posibilidad de tener un trabajo, y que de esa manera pues no tenga que escoger entre uno y otro. Por este lado tenemos otra pregunta, señor presidente. Perdón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, señor presidente. Bienvenido a Quetzaltenango. Mi nombre es Johanna Rojas y quiero contarle que desde los 16 años supe que me quería dedicar al turismo, porque creía que Xela tenía los suficientes elementos para que la gente la conociera y disfrutara de estar acá. Hoy, muchos años después de esto y trabajando en esto, estoy convencida de que podemos ser el eje principal de desarrollo de este país. Pertenezco y represento hoy al Comité de Autogestión Turístico CAT. Los CAT son las plataformas que apoyan la gestión del INGUAT en distintos proyectos turísticos. Así que mi pregunta va relacionada con esto y cuáles son las estrategias que ustedes como gobierno central están implementando para poder realizar proyectos sostenibles, que es importantísimo, y que puedan involucrar a las comunidades locales y sobre todo que también tengan este fomento económico en el área de Occidente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo comentábamos antes. De hecho, nosotros tenemos muy claro que el turismo no únicamente es uno de los principales motores de la economía hoy, sino que tiene el potencial de ser uno de los grandes vías de desarrollo del país, porque además es un gran generador de mucho empleo. Y nuestro país se caracteriza por tener bellezas y riquezas naturales, culturales, de todo tipo. Usted lo debe ver. Y nosotros hemos decidido realmente ponerle mucha atención al desarrollo del sector turístico. El director del INGUAT, Harris Whitbeck, ha venido desarrollando una visión muy clara para trabajar para darle la vuelta al INGUAT y lograr que sea una institución que trabaja mucho más de cerca con los distintos actores del sector turístico y que logra generar mucho más proyectos para poder seguir adelante. Y una de las cuestiones que están sucediendo ahora en el marco, se está discutiendo la política de turismo, es la identificación precisamente de que se ha desatendido toda el área de turismo comunitario, en donde hay una demanda que nosotros hemos recogido de los pueblos originarios. Se exige que los pueblos no únicamente sean objetos de una política turística, porque están en todas las propagandas, porque los vienen a visitar, es la riqueza cultural que es muy atractiva, sino que tienen que ser sujetos de ese desarrollo. Y en ese convertirse en sujetos quiere decir tener programas para lograr apoyar las iniciativas comunitarias en turismo que existen en todo el país. Hay en Totonicapán, hay en Cobán distintas iniciativas en donde las comunidades se organizan para desarrollar tesoros turísticos que tienen y convertirlos en sitios de atracción para el turismo a nivel nacional e internacional. Y el INGUAT está haciendo los esfuerzos para lograr generar una política que fomente el desarrollo del turismo comunitario, que apoya a las comunidades en lograr desarrollarlo y que los integre dentro de la oferta turística nacional. Y dentro de eso vamos a articular además el apoyo que se va a dar dentro del Ministerio de Economía a la pequeña y mediana empresa, que es un fondo que estamos creando que precisamente va a permitir que comunidades o personas que se dedican al turismo en cualquier parte del país puedan apoyarse con estos recursos para crecer y desarrollar su actividad.
Señor presidente, por este lado tenemos otra pregunta. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Julio Flores. Yo represento al consorcio Xelajú Naranja. Nosotros somos una asociación que agrupa a empresarios del sector creativo, cultural y tecnológico de Quetzaltenango. Así que mi pregunta viene a qué estrategias podría adoptar Guatemala para poderse posicionar como un hub creativo y cultural en Centroamérica, aprovechando la riqueza cultural y patrimonial que tiene Guatemala. Muchas gracias, don Julio. La primera respuesta es invirtiendo más en la cultura, invirtiendo más en los artistas, invirtiendo más en la actividad cultural. Nosotros por eso hemos desarrollado, hemos invertido en el desarrollo y el crecimiento de la Orquesta Sinfónica o del Coro Nacional, y además hemos facilitado con los recursos necesarios que la Orquesta Sinfónica o los distintos grupos de cámara que se organizan dentro de ella o el coro no se queden dando conciertos en la ciudad de Guatemala, sino que empiecen a circular por todo el país. Yo creo que a Quetzaltenango ya han venido, los tuvimos en Petén hace poco, porque ahora ya hay un sistema de circulación. Eso es importante para ir extendiendo y haciendo que la cultura llegue a todas las esquinas del país. Lo segundo es, dentro de este programa de becas, Nuestro Futuro, identificar la existencia de nichos específicos alrededor de la industria naranja, como la economía naranja, como usted la llama, que pueden ser objeto de formación para un desarrollo con apoyo que puede venir desde, por ejemplo, los fondos para la innovación que existen en el Ministerio de Economía. Alguien se acercó, solo como una anécdota, el otro día con la idea de empezar a desarrollar estudios de filmación en Guatemala, que sería parte de esa economía naranja, por ejemplo, y va a requerir que haya un esfuerzo en donde se conjunten la formación del recurso humano necesario, los recursos económicos que tenemos en ciertos fondos y las becas que van a ir a esta formación. Nosotros creemos que de esta manera Guatemala puede aprovechar el hecho de que ya hoy es la economía más grande y el depósito de recurso humano más grande que tiene Centroamérica. Por este lado tenemos otra pregunta, señor presidente. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches para todos. El tema de la infraestructura en nuestro país, represento a la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango. Represento al sector empresarial más grande del país. Y en el contexto de la activación económica, nosotros necesitamos condiciones, y una de ellas es la infraestructura. El problema es añejo, complejo, todo el mundo lo sabe. En febrero del 2023, el gobierno anterior, obviamente, inició un proyecto en Quetzaltenango, el famoso paso a desnivel en la zona 6 de Quetzaltenango. Nos ha generado unos inconvenientes increíbles en esta ciudad en la que se genera una muy buena parte del Producto Interno Bruto, juntamente con algunos de los 4 o 5 municipios que están alrededor del casco de la ciudad. Mi pregunta específicamente es, ¿usted tiene conocimiento si el desarrollo del proyecto va de acuerdo a la agenda o a la cronología que se dijo cuando se renovó el contrato a la empresa que lo está construyendo? Y si sabe si lo van a entregar en agosto del 2025 como se comprometieron a hacerlo. Quiero que sepa que Quetzaltenango no solo es una ciudad intermedia, sino que es una ciudad muy, muy, muy importante. Se dice que es la ciudad más importante después de la capital, pero está recibiendo mucha inversión, no solo doméstica, sino internacional, por lo que se requiere de infraestructura la más básica. Gracias, señor presidente. No, muchas gracias por la pregunta, y sí, efectivamente, como usted lo dice, el problema no es nuevo, y el problema es la
el abandono que ha habido durante décadas de inversión pública en infraestructura, de transporte, en carreteras, pero también de puertos y de aeropuertos. El problema central es inclusive que el ministerio que está destinado a ser la herramienta central para la construcción de infraestructura en el país se convirtió en un mecanismo central para todo tipo de negocio sucio que existía en el país. Y a nosotros hemos venido trabajando para rescatar la institución, identificar cómo se llevaban a cabo esas formas de corrupción y a partir de ahí empezar a resolverlas y empezar a dar respuestas. El día de ayer, precisamente el ministro Díaz Bobadilla hizo una presentación del plan de carreteras, el plan de la cartera de comunicaciones para el año 2025. Si quiere después se lo dejo porque es muy interesante, porque lo que el equipo del ministerio ha logrado bajo el liderazgo del ministro, que ya venía trabajando desde hace un año, hace un mes, a pesar de que asumió recientemente, es identificar un cronograma de desarrollo donde tienen identificado inclusive los compromisos en términos de número de kilómetros de carreteras que van a entregar a nivel primario, nivel secundario, puentes por corregir, etc. Y eso pasa evidentemente por tener una capacidad de administración de los contratos, porque el nivel y el número de contratos que habían sido abandonados, obras que habían sido dejadas a la mitad, que nunca se habían completado en todo el país, es enorme en todas partes. Dentro de esa se encuentra este paso y efectivamente cuando uno consulta el cronograma del Ministerio de Comunicaciones está destinado para ser entregado en agosto, finales de agosto de este año. Y el compromiso nuestro es hacer que las compañías cumplan con los contratos que firman con el gobierno. De manera que lo que yo le puedo asegurar es que vamos a estar trabajando para hacer que las compañías cumplan con los contratos que firman y si en el cronograma dice que tienen que entregar a finales de agosto, pues que se haga en esa fecha en la que me gustaría mucho venir a poder entregarlo y darle la mano ahí a usted. Espero que lo podamos hacer juntos. Y si quiere le dejo de una vez ya es el plan Conecta. Es el plan Conecta. Yo estoy seguro que en la página del Ministerio de Comunicaciones ustedes lo pueden encontrar y van a ver el detalle. Ahora, precisamente porque aprendimos de las dificultades que tuvimos el año pasado en el tema de infraestructura, se han derivado las lecciones que nos permiten ahora tener un plan concreto y definido de qué es lo que vamos a hacer. Bien, le voy a pedir a los invitados que seamos concisos en las preguntas por cuestiones de tiempo para que todos puedan participar. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Un gusto tenerlo por acá. Mi nombre es Daniel Santisteban. Yo formo parte del sector hotelero de la ciudad. Y la pregunta es si usted se compromete a ser el primer presidente, el primer gobierno que realmente impulse el turismo de una manera prioritaria y que se apoye en el turismo como el motor de desarrollo sostenible que es, generador de empleo y de oportunidades. Que seamos un país que pensemos en el turismo, que le brindemos buena conectividad en nuestras carreteras, exacto, aeropuertos, aduanas, ¿verdad? Y que pensemos en turismo a un largo plazo, ¿verdad? Con una visión de largo plazo, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es si se compromete a sí, Daniel, sí me comprometo y lo hago porque yo soy una de las personas, a mí me ha tocado vivir mucho en distintos países y en muchos países he visto cómo hacen del turismo un motor central de la economía que después les puede servir para desarrollar otros sectores y crecer industrialmente o hacer industria científica, pero el turismo
tiene un potencial gigante, especialmente porque es una industria particularmente democrática, en el sentido en que se distribuyen los beneficios de la industria turística, no se concentran. Hay hoteles, hay hoteleros, hay restaurantes, hay guías de turismo, hay artesanías. Es una industria que además nos permite realmente construir sobre nuestra riqueza cultural, contra nuestra riqueza pluriétnica, con nuestra riqueza natural. Y lo hemos visto ahorita, estamos ya con un crecimiento del sector turístico que empieza a llegar al país porque empieza a ver las condiciones. ¿Cuánto fue? 13.7% el año pasado. Nosotros estamos determinados porque creemos que efectivamente el turismo es una de las vías centrales para el desarrollo del país. Y tenemos que hacerlo para desarrollar un turismo inteligente, un turismo que crezca sin sacrificar las bellezas naturales o las bellezas culturales, que son las que en última instancia hacen que el turismo venga al país. Así que sí, Daniel, yo me comprometo. Tenemos otra pregunta por este lado, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Mayra Sic, representando a la Red de Mujeres de Occidente. Ante la preocupación que vemos día a día, nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué acciones está implementando su gobierno para garantizar que las mujeres indígenas de Occidente del país tengan acceso equitativo a oportunidades de trabajo y empleabilidad, fomentando su participación plena en los espacios públicos y de toma de decisiones? Muchas gracias, doña Mayra. Bueno, se lo pregunta usted a un presidente que ha hecho un compromiso con la paridad en su gabinete que estamos desarrollando. Bueno, el binomio presidencial es un hombre y una mujer. No es perfecto porque ya sabe que con los cambios van variando, pero entre ministros y ministras tenemos un número de gobernadoras en todo el país que es un reconocimiento precisamente a el aporte que las mujeres profesionales hacen, en este caso en las funciones públicas, pero que en general la mujer puede hacer en todos los espacios de la vida. De manera que nosotros estamos trabajando para realmente traducir esta visión de derechos iguales entre hombres y mujeres en una práctica concreta en los espacios de trabajo. Por ejemplo, en acceso a recursos para poder desarrollar emprendimientos. Nosotros tenemos en el Ministerio de Economía el Fondo de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. Y tenemos como objetivo, eso es lo que nosotros quisiéramos, que en ese fondo 2 de cada 3 beneficiarios sean mujeres. Porque creemos que precisamente tenemos que apoyar a las mujeres que muchas veces son el único sostén de su familia y que son motores de su comunidad. Mi esposa me enseñó hace 20 años o más que en desarrollo, la mejor inversión para el desarrollo es en la mujer, no es en el hombre. Y por eso nosotros vamos a tratar de facilitar todos los procesos que empoderen a las mujeres económica y políticamente. Por acá tenemos otra pregunta, señor presidente. Buenas noches. Ya lo perdí. Ya lo vi. Muy buenas noches, señor presidente. Bienvenido a Xelajuno, también a la primera dama. Mi nombre es Telma Suchi, coordinadora del Observatorio de Salud Reproductiva de Quetzaltenango. Pues para ponerlo un poquito en contexto, a mi pregunta quiero comentarle que Quetzaltenango cuenta con un centro de salud tipo B que fue construido hace 75 años. Estamos hablando del año 1950. Este servicio de salud ha colapsado porque fue creado de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud para atender en un promedio de 5,000 a 10,000 habitantes, y Quetzaltenango cuenta actualmente con 252,000 habitantes. Quiere decir que este servicio de salud
aparte de que las condiciones físicas ya no son adecuadas, ha colapsado totalmente. Mi pregunta concreta sería, ¿cómo puede contribuir el gobierno central para garantizar que la segunda ciudad en importancia cuente con un servicio de salud digno para los quetzaltecos? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Telma. Mire, yo creo que tal vez lo que usted mencionó, esta fue una instalación que fue construida sobre una visión de salud que prácticamente lo que planteaba era la creación de espacios donde se concentraba toda la atención a la población. Yo creo que ahora me enseñan a mí quienes saben de salud pública, y la primera dama es mi primera maestra, es que es un error crear sistemas de salud en donde la atención depende de grandes centros a donde se espera que lleguen todas las personas, y que lo que se necesita es crear un sistema que está claramente diferenciado entre puestos de atención primaria, secundaria y terciaria, que son los hospitales. Pero nos ha faltado integrar eso en una red de salud que efectivamente logre que estos distintos componentes funcionen de una manera que atiendan efectivamente a la población, que impidan que la población tenga que concentrarse en los grandes centros de salud, en los hospitales o en los puestos secundarios, porque tienen efectividad en la forma como atienden a la población en los puestos terciarios. Por supuesto, tenemos que construir más puestos de salud. Tenemos no solo puestos de atención primaria, tenemos que construir centros de atención con especialistas médicos o los centros de atención para partos. Y tenemos que construir también más hospitales. Nosotros tenemos, no sé si lo comenté ya, 3 hospitales en Sololá, en Joyabaj, en Chiquimula en construcción, otros 3 que se van a sumar, que están ahorita en proceso de diseño y finalización del diseño en otros 3 lugares del país, un Instituto Nacional contra el Cáncer, pero todas esas instalaciones necesitan además tener una visión muy clara de cómo tiene que funcionar el sistema de salud para lograr aprovechar cada uno de estos espacios en el sentido de tener una salud preventiva que reduzca el hacinamiento de la población. De manera que ahí vamos a estar trabajando en ese sentido, construyendo más espacios donde sea necesario, pero sobre todo construyendo un sistema que funcione y atienda bien a la población. Vamos a una siguiente pregunta. Por acá a su espalda, señor presidente. Por acá. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente. Le saluda el padre René Sop, de la Compañía de Jesús. Soy docente investigador de esta universidad y también coordino la pastoral social de una parroquia de Santa María Chiquimula, Totonicapán. Nosotros desde el occidente del país acompañamos los procesos migratorios y coordino la línea de migración. Y uno de los temas que nos preocupa en el tema de migración es la posible reintegración de las posibles deportaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero ya lo abordó ampliamente al inicio. Pero también nos sigue preocupando este tema de la migración, porque según los estudios que hacemos desde la universidad, pues una de las causas principales es el desempleo. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿hay alguna política migratoria en su plan de gobierno para generar más empleo y educación y así evitar la salida masiva de jóvenes y mujeres hacia los Estados Unidos? Muchas gracias, padre. Efectivamente, la migración es ese tipo de fenómenos que nos enfrenta a la necesidad de tener mecanismos de atención diferenciados para lo que es el problema estructural, las causas profundas del proceso de migración en este caso, de las expresiones, las manifestaciones actuales que son la gente que se ve obligada a entrar en esos flujos de migración o que va a regresar. Entonces, lo que hablábamos anteriormente es el problema para atender a las expresiones actuales, pero usted está tocando el problema estructural y la migración va a parar no cuando haya policías en las fronteras o cuando construyan murallas, va a parar únicamente cuando haya desarrollo,
cuando la gente no tenga que tomar la decisión dura de dejar a sus familias, de sus comunidades, porque no tiene perspectiva de futuro en su entorno, porque no tiene un empleo, porque no tiene apoyo para tomar algún emprendimiento, porque no tiene ninguna forma de salir adelante si no es empezando a caminar y buscando, pues en este caso en los Estados Unidos. Para nosotros el problema es precisamente uno de entender el problema en términos de desarrollo y de desarrollo en las zonas más abandonadas del país. Guatemala tiene esta franja que va San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, que después baja al corredor seco, que es una franja de abandono de la inversión pública en infraestructura. Si usted pone el mapa del desarrollo de la infraestructura del país con el mapa de pobreza, y va a ver que las familias más pobres viven donde no hay inversión en infraestructura y no hay intención de invertir en esas zonas. Nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos claro que en estas zonas tenemos que hacer inversiones de infraestructura que son necesarias para que la población, las comunidades puedan salir adelante. Son caminos secundarios, son caminos rurales, que además tienen que ir acompañados de una estrategia para que junto con el camino haya condiciones que le permitan a la población pasar de ser, como desafortunadamente sucede muchas veces, agricultores que dependen de agricultores de subsistencia, para convertirse en pequeños productores agrícolas. Porque maíz y frijoles casi lo único que pueden producir, porque lo consumen y después lo que pueden transportar en la ausencia de caminos hacia los mercados. Pero podrían producir chile, tomate, lechugas, productos que si tuvieran la comunicación adecuada pueden llevar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a llevar caminos a toda esa franja, vamos a conectar, no vamos a conectar aldeas, vamos a conectar microrregiones productivas y vamos a acompañarlo con el crédito Tobanic, ese crédito agrícola que hemos mencionado, con apoyo y seguimiento desde el Ministerio de Agricultura para darles las herramientas necesarias y conectarlos en la medida en que podamos con las empresas que estén dispuestos a comprar esos productos. Es decir, convertir esas zonas en zonas de desarrollo. Cuando estas personas tengan esa capacidad, van a tener las condiciones de vida digna que van a permitirles desarrollar su vida en condiciones de dignidad, cerca de su familia, en su tierra, sin tener que viajar y buscar el futuro, muchas veces con terribles riesgos en otras partes. Por este lado tenemos otra pregunta, señor presidente. Bienvenido, señor presidente, a la ciudad de La Checa. Mi nombre es Susana Guzmán, yo vengo representando a las mujeres empresarias de Quetzaltenango. Yo trabajo en una empresa donde hay más de 1000 trabajadores y muy contentos y muy orgullosos podemos decir que cada uno de los trabajadores puede acceder al IRTRA o puede acceder al IX para tener servicios de salud. Mi pregunta está relacionada con el reciente incremento al salario mínimo, el cual pues fue un incremento bastante alto y representa un reto para las empresas que trabajan en la formalidad para continuar siendo competitivas. Y mi pregunta está relacionada a si en su gobierno hay incentivos específicos que se estén implementando o considerando para que el sector privado pueda invertir y formalizarse, garantizando la sostenibilidad económica y contribuyendo al desarrollo y estabilidad del país. Muchas gracias, doña Susana. Sí, mire, en primer lugar, el aumento al salario mínimo es una medida que hemos tomado precisamente considerando los efectos que eso tiene en el mercado para hacer crecer la economía. Esa medida lo que busca es aumentar el consumo, que la gente tenga mayor disponibilidad para consumir más. Eso va a generar que haya una necesidad para satisfacer esa demanda y que haya aumentos en la productividad. Y eso impulsa la economía y hace que crezca también el trabajo.
no es una teoría. Esto es algo que hemos visto funcionar tal cual en otros países y está documentado en la literatura, en los distintos institutos que se ocupan de este tema. Y nosotros creemos que efectivamente el reto que tenemos como país es generar una política económica que nos permita que el país salga de tasas de crecimiento que son suficientes para mantener la situación actual, pero que no resuelven el problema de que el 60% de nuestra población vive en la pobreza y el 70% trabaja en la informalidad. Tenemos que invertir en lograr que la economía reaccione, salga adelante, crezca. Y en eso nosotros entendemos que nuestros principales socios son los empresarios. Y entonces la certeza jurídica, la construcción de infraestructura, la inversión que vamos a hacer en el recurso humano, el capital humano, que es fundamental para cualquier tipo de empresa, son elementos que se necesitan para poder salir adelante. Tenemos además los mecanismos de apoyo a la empresarialidad pequeña y mediana, y tenemos el Fondo Nacional de Innovación, en donde las grandes empresas pueden también aplicar cuando están buscando apoyo para introducir mejoras basadas en la tecnología a sus procesos de producción. De manera que nosotros creemos que tenemos que trabajar en conjunto para encontrar la serie de medidas que nos permita generar esa economía que va a ampliar el empleo y que va a lograr que el país genere condiciones de vida digna para toda la población. Vamos a una siguiente pregunta, lo voy a mostrar que seamos breves. Igual, señor presidente, lo molesto que seamos breves porque el tiempo se nos termina. Buenas noches, señor presidente, bienvenido a Quetzaltenango. Buenas noches toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy con sus representaciones. Mi nombre es Guillermo Ramírez, quetzalteco. Por situaciones de estudio me tocó vivir en Ciudad de Guatemala. Actualmente represento al Colegio de Arquitectos de Guatemala como vicepresidente, un gremio muy noble, conformado por un poco más de 8,000 profesionales que estoy seguro, a su orden, señor presidente, podemos colaborar y podemos hacer un llamado para poder brindar nuestro conocimiento y experiencia para el crecimiento del país. Pues básicamente dentro de esas experiencias, al estar viviendo fuera de mi ciudad natal y después regresar y encontrar un crecimiento exponencial demográfico en ambas ciudades, pues la deducción primaria se llega a dar por la búsqueda de oportunidades y la migración local también dentro del país. Dentro de ello existe algún plan de trabajo, existe algún plan de desarrollo para poder brindar oportunidad en todo el interior del país y de alguna manera evitar ese crecimiento demográfico en estas ciudades, que lo que pues llegan a producir pues es una pequeña bola de nieve, ¿verdad?, que va creciendo y ya son problemas posteriores de tránsito, de déficit de vivienda, de complicaciones de comercio, de desarrollo empresarial, comercio informal, etcétera, ¿verdad?, para poder desarrollar de manera integral todo el país y poder buscar los factores y las oportunidades fuertes en cada región para poderla explotar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, su pregunta está ligada a la de doña Susana, que es un poco cómo lograr trabajar para generar el tipo de economía que nosotros necesitamos y cómo lograr que las empresas crezcan y se multiplican para generar los puestos de empleo que necesitamos. Pero efectivamente tenemos un problema, y es que la producción económica del país se concentra en gran medida en el corredor que exista entre la ciudad de Guatemala y Escuintla. Y no hemos hecho los esfuerzos necesarios como país para generar las medidas que permitan que haya una desconcentración de la producción económica y que ciudades como Cobán, como Chiquimula, Quetzaltenango en alguna medida ya ha salido adelante, pero podría convertirse más allá, o Huehuetenango, se conviertan en centros donde haya incentivos para que se instalen las empresas. Hay algunos incentivos que están siendo ya desarrollados, por ejemplo, en el sentido de generar en la zona fronteriza con México una franja por el potencial que existe
para integrar líneas de producción entre Guatemala, México y Estados Unidos. Ya hay alguna fábrica que se ha instalado en Guatemala que está hoy produciendo insumos para fábricas que producen en México productos que se van a vender en Estados Unidos. Es decir, se está abarcando. Pero no hemos hecho suficiente porque no estamos trabajando, que es lo que nosotros vamos a hacer en infraestructura, para empezar a generar la capacidad de conexión, en mejorar la calidad del servicio eléctrico, porque no puede desarrollarse la industria si no hay suficiente abastecimiento eléctrico en las ciudades. Y los incentivos para que las que podrían ser de distinto orden, por ejemplo, tasas diferenciales en el costo de la energía o alguna medida que buscara facilitar permisos con distintas empresas para lograr atraerlas hacia los centros donde además tenemos que estar seguros de que necesitamos dar las capacidades y el recurso humano necesario. Y esa es una tarea que la vamos a tener que hacer juntos, porque el gobierno, por supuesto, puede tomar medidas necesarias, pero necesitamos discutir junto con los sectores profesionales y junto con el sector privado cuáles son las políticas que nos van a permitir efectivamente desconcentrar la producción en el país e ir creando polos que se desarrollen a partir de del potencial específico que tiene cada región. Tenemos otra pregunta por acá, señor presidente. Acá a su derecha, a su espalda. Acá está. Presidente, buenas noches, gusto de volverlo a ver. ¿Cómo está? Qué Bien, gusto gracias. Aquí, dándole la bienvenida con este frío de Quetzaltenango. Rico. Como usted sabe, mi nombre es Julio de la Roca, represento a la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango. Me imagino que cada vez que me mira dice, otra vez va por el mismo tema, pero por ahí voy. Realmente nosotros queremos platicar un poco sobre la atracción de inversión, presidente. El 45% del Producto Interno Bruto se produce en el área metropolitana, cabalmente, como usted lo acaba de mencionar, y atrás del área metropolitana, igual como lo mencionó, viene Escuintla y Quetzaltenango, pero muy lejana, 6.8% y 5.6%, entonces es demasiada la diferencia entre el desarrollo del área metropolitana y las otras partes del país. Nosotros creemos que el desarrollo puede hacerse a través de las ciudades intermedias, y entonces básicamente queremos preguntarle, presidente, ¿qué iniciativas tiene su gobierno para atraer inversión y cómo piensa promover el desarrollo de ciudades intermedias y la posibilidad de corredores económicos, que creemos es fundamental para desarrollar toda esta parte del país, para que a través de la empresarialidad tengamos fuentes de trabajo, desarrollo, empleo digno para las personas y un mejor desarrollo para el país? Gracias, presidente, y bienvenido a Shela. Gusto de verlo, don Julio. No, mire, para atraer la inversión nosotros estamos trabajando muy claramente alrededor de lo que sabemos que son las condiciones fundamentales que requiere un inversionista, sobre todo inversión extranjera seria. En primer lugar, certeza jurídica, en donde hemos mejorado mucho, porque nadie va a traer inversiones al país si están bajo el riesgo de que algún politicastro corrupto se termine quedando con el negocio. Lo segundo es infraestructura, y ahí es donde tenemos que poner un enorme esfuerzo. No se trata únicamente de carreteras y caminos, tenemos que empezar a pensar también que tenemos décadas de retraso en el desarrollo de puertos y aeropuertos, y francamente es una vergüenza que Guatemala haya perdido el ferrocarril, que nosotros estamos decididos a recuperar, para que tengamos una vía de transporte, especialmente de transporte de carga adicional. Y lo último, condiciones de seguridad, el recurso humano necesario, el capital humano que necesita toda empresa para desarrollarse, y las condiciones de seguridad, irlas mejorando cada vez más para que el entorno que se cree sea un entorno adecuado. Nosotros, en el momento en el que estamos trabajando con potenciales inversionistas extranjeros, siempre tratamos de poner delante la posibilidad de buscar un lugar que no sea dentro de la zona que está ya agotada. Y generalmente hay una disposición, pero va a depender de los elementos que mencionaba anteriormente: contar con energía, contar con la infraestructura,
Contamos ya hoy en el país con empresas que se han instalado en zonas que no son las zonas tradicionales. Existen proyectos del sector privado que están abriendo parques industriales precisamente para atraer este tipo de empresas y nosotros colaboramos con ellos para tratar de hacerlo atractivo. Pero lo que usted dice requiere una reflexión que es precisamente lo que hablaba, un trabajo conjunto entre las ciudades, los sectores empresariales, el gobierno, las autoridades locales, para tratar de identificar cuáles son las condiciones que podemos crear para hacer eso. Este es un tema que nosotros vamos a llevar a la mesa económica que vamos a estar desarrollando en los próximos meses. Señor presidente, pues se nos termina desgraciadamente el tiempo. Queremos agradecerle esta oportunidad para poder charlar y este diálogo. Don Luis Armando, muchas gracias. Y muchas gracias a todos y a todas, a quienes están acá esta noche, aceptaron la invitación y aguantaron el frito sabroso, y a todas las personas que están viéndonos desde sus casas. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad para presentarles esta primera cosecha y discutir la forma como vamos a seguir trabajando juntos para alcanzar esa Guatemala digna que todos soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos sigue a través de la programación de TV Azteca Guate. Le invito a que siga con nosotros, que tenga una excelente noche de jueves. Un año es un ciclo y en cada ciclo sembramos sueños, cultivamos esfuerzos y avanzamos juntos. Hoy tenemos la primera cosecha. Estamos recuperando la dignidad de Guatemala, con vivienda para nuestras familias, educación para el futuro de nuestros hijos, salarios justos, apoyo a jóvenes, medicamentos en hospitales y competencia justa para emprendedores. En este primer año de gobierno, juntos hemos dado pasos firmes por Guatemala, construyendo con honestidad para cosechar un futuro digno para nuestro país. Un año es